Bueno, y vamos a empezar con la recuperación del ensayo, citando a algunos de los autores de estos ensayos que son ustedes. Voy a empezar con Albina. Ya tenemos a Albina aquí en la sala. Sí, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Albina. Para meterse con el micrófono. A ver, por favor, cierren sus micrófonos Y aquí donde hay... para que no se enrarezca mucho el ambiente. A ver, yo voy a checar aquí que todos estén con el micrófono cerrado. Ajá. Ok. Albina, dentro del desarrollo del ensayo que realizaste, tú utilizaste un término que la educación a veces, o en algunos de los casos, nos lleva a una libertad limitada. ¿Recuerdas por qué lo mencionaste? Es muy al principio. Ya. Buenas tardes. Sí, en mi ensayo utilicé el término libertad limitada, pero según yo fue en la parte final. Voy a encontrar la idea. Y esto se hacía referencia porque en alguna parte de lo que estaba leyendo del autor, ¿cuál fue el último que utilicé? Creo que fue de Jaime Serramona, si mal no recuerdo. Decía que con la educación podíamos llegar a cierta libertad porque las personas ya podíamos independizarnos, que ya podrían acceder a otras posibilidades, pero siempre y cuando, pues, limitada en sentido de que deben de estar su acción regida por las reglas de convivencia, de las leyes establecidas. Entonces, por eso le añadí este término, no libertad, pero con los límites que la sociedad indica. Uh-huh. Correcto. Es decir, que independientemente de que nosotros como docentes querramos desarrollar una educación muy independiente para que el sujeto pueda ser el quien elija las situaciones, quien pueda transitar por la vida de una manera autónoma, aún así necesitamos manejarnos dentro de la norma y dentro de las reglas. Y entonces, de muchas maneras, los maestros, aún sin quererlo, porque conozco bien a 2, 3 que he platicado mucho con ellos, aún sin querernos, nos convertimos en reproductores del sistema educativo, de las reglas en las que tenemos que aprender a jugar. Y en alguna ocasión yo platicaba con Jacinto y decíamos que a veces queremos romper esas reglas que están ahí establecidas porque pensamos que los alumnos pudieran tener un mayor número de acción, pero al estar desarrollando un plan y programas y que estos son homogéneos, en todo el país, es decir, no como en Estados Unidos, que allá se manejan por distritos y en cada distrito hay un plan y un programa educativo distinto, porque este corresponde a las situaciones económicas, sobre todo, como California en su educación maneja muchísimo todo lo que tiene que ver con agricultura, porque de ahí es de donde se proveen los recursos económicos. Y si nos fuéramos a Detroit, por ejemplo, en donde la industria automotriz es un máximo fundamento de la economía activa, pues bueno, entonces se centran mucho en tratar de sacar ingenieros y personas que trabajen dentro de la industria automotriz. México no tiene este tipo de modelo, manejamos un modelo homogéneo y lo que está revisando el niño de la Sierra Sonorense lo está revisando el niño de la Sierra Chapaneca. Pero entonces nos convertimos de alguna manera en reproductores de este sistema, pero tampoco es malo. O sea, tenemos que cumplir con esta situación y tenemos que también mostrarle a nuestros alumnos que hay que transitar por ciertos espacios que nos permiten ser ciudadanos activos, pero también, por el otro lado, ser ciudadanos proactivos, ¿no? Activos es cuando reaccionamos, reactivos es cuando reaccionamos a lo que está y cumplimos con ello. Y proactivos es cuando reaccionamos, pero también proponemos. Entonces, nuestra responsabilidad está formar en esos dos ámbitos. Y como bien lo menciona Albina, Ramona, pues menciona que la libertad es limitada en este sentido, porque los ciudadanos tenemos que
cumplir con ciertas normas y ciertos requisitos que se nos solicitan en la sociedad en donde estamos inmersos. Muchas gracias, Albina. Katia, anda por acá. Sí, maestra. Katia, por favor, nos hablas sobre el término de ambigüedad en la educación, que también se mencionó ahí en tu ensayo. Y de hecho lo mencioné al principio cuando, pues refiriéndome que el hecho de buscar un concepto como tal, pues es muy cambiante, entonces es difícil poder definir educación, y en la misma lectura lo dice, pues que hay muchos autores que te dan un concepto pues a lo mejor similar, y en lo que pueden coincidir es que es cambiante, la sociedad es cambiante, entonces cada concepto se tiene que adecuar al contexto y también a la época para poder saber qué es lo que requiere pues la misma sociedad o la comunidad, y de ahí partir de esas necesidades para poder definir el concepto como tal. A eso se refería más que nada con lo que era, pues que resulta ambiguo y que es por lo mismo de que es antiguo y es cambiante. Y bueno, eso lo cita un autor. Desde tu perspectiva, ¿estás de acuerdo con él o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque pues desde el que estamos en la normal nosotros estamos viendo teorías, y muchas veces se nos hace difícil el poder relacionar la práctica con la teoría, como nos mencionaba usted ayer, que sí es posible porque en realidad sí lo es, ¿no? Pero se nos hace difícil porque no aterrizamos la idea pues en nuestra sociedad actual. Muchas veces lo leemos y pues vemos la fecha y nos centramos en que es únicamente en ese tiempo, pero todo se puede contextualizar para poder aterrizarlo y saber cuáles son las necesidades que en este caso pues la comunidad escolar necesita, y ya poder partir para hacer definiciones de diferentes, no nomás de educación, o de diferentes aspectos. Ok, muy bien. Me parece buena tu respuesta en función de tu experiencia y de la lectura de los autores. Gracias. A ver, aquí voy a ir con quién voy hablando. Claudia Berenice. ¿La tenemos por acá? ¿O todavía no? ¿No ingresa? Sí, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Dentro de tu ensayo hablas muy fuertemente sobre la vinculación que existe entre psicología y pedagogía cuando queremos hablar de educación. ¿Qué nos puedes, cómo le puedes compartir a tus compañeros esta vinculación que tú mencionas tan fuertemente dentro de tu ensayo? Maestra, se me cortó el audio cuando me estaba haciendo la pregunta. Ok. Dentro de tu ensayo Nada más alcancé a escuchar psicología. mencionas la vinculación que existe entre psicología y pedagogía cuando tenemos que hablar de educación. ¿No? ¿Les puedes compartir al grupo por qué es tan importante esta relación entre entre estas dos ciencias que nos ayudan a reconstruir y construir lo que es el fenómeno educativo? Sí, maestra. Porque pues puse primeramente que en la psicología pues utilizamos herramientas como la observación y la investigación experimental, más que nada dentro de las aulas, ¿no? Para conocer el comportamiento de los alumnos e incluso pues comprender algunos de sus procesos mentales. Y pues la pedagogía sería como el complemento, ¿no? A la psicología. La pedagogía ya abarca más aspectos tanto sociales como individuales del alumno, porque cada vez las escuelas son más demandantes, o el proceso de enseñanza es más demandante. Entonces, la pedagogía va más allá del aprendizaje y de la memoria de los contenidos. Entonces, la pedagogía surge como una demanda del contexto, por así decirlo, dentro de la educación, y permite que el alumno tenga pues un pensamiento ya más complejo y pueda estar preparado para resolver problemáticas.
¿En algún momento de tu práctica docente has tenido que solicitar un apoyo de algún especialista en la materia, ya sea algún pedagogo o algún psicólogo para poder desarrollar algunos de los contenidos o algunas de las problemáticas que tus estudiantes están viviendo? No, maestra, no he tenido que recurrir. Creo yo que con lo que he leído en el transcurso de los años, me ha servido para entender más o menos la situación en la que me puedo encontrar y no ha sido necesario pues recurrir a algún especialista. Muy bien. ¿Qué nivel educativo trabajas? Primaria. En primaria. Bueno, en primaria tenemos una característica tenemos un servicio muy importante que son las USAER, ¿verdad? Que son las unidades de servicio y atención a la educación regular. Entonces, en ellas, los maestros de la escuela primaria y en algunos casos ahí también en secundaria, pues en caso de requerir algún apoyo, ahí se cuenta con psicólogos, con terapeutas del lenguaje, con trabajadoras sociales, que, bueno, nos pueden aportar algún tipo de apoyo en caso de que nosotros no podamos manejarnos con aspectos ya sea pedagógicos o psicológicos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Luego, Alondra, por ahí anda mi tocaya. Alondra Teresita. Bueno, yo creo que todavía no entra. Sí, aquí estoy. Aquí estás. A ver, ¿dónde que no te veo? Sí, ¿sí me escuchan? Ya te vi, sí, ya. A ver, Alondra, ¿Puede escucharme, maestra? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Dentro de tu ensayo abordas un tema que es la educabilidad. ¿Qué nos puedes compartir sobre este concepto? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo lo podemos implementar? En tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? Bueno, este concepto venía en toda la lectura de Zamarrona. ¿Sí se escucha bien? Porque estoy teniendo un poco de problemas con el... ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, educabilidad decía aquí que es la capacidad de las personas que van caminando a la dirección del proceso de enseñanza. Entonces, ahí me llamó mucho la atención que hacía, digámoslo, como una suma de educabilidad, que es el ir conformando o el proceso de enseñanza a la persona, y la educatividad, que es lo que la educatividad es lo que tiene dentro del mismo sujeto, ¿no? Entonces, al hacer la suma, por así decirlo, sumaba educabilidad con educatividad, aunque se escuchen un poco igual, y daban por producto o por igual a lo que es la autoeducación, que es la autoconformación del aprendizaje del alumno. Entonces, me gustó el concepto porque, aparte de que fue donde más que nada lo conocí, fue bueno, ya lo tengo, ya lo conozco, y es donde tú lo llevas a aplicar al campo de acción, que es en este caso pues nuestro campo, que es el educativo, el llevarlo al aula, el llevarlo, ahorita a lo mejor estamos en línea, pero seguidamente hemos estado en presencial, perdón, y ahí es donde llevamos ya el concepto como tal. Entonces, es algo, bueno, para mí fue un concepto nuevo, pero que me llamó mucho la atención y quise dejarlo ahí por escrito porque forma parte de esa conceptualización de educación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, precisamente la educación pretende eso, ¿verdad? El sí llevar una instrucción quizás muy controlada en los primeros años, pero con la visión y la misión de que en un determinado momento pues nos convirtamos en autogestores del conocimiento, y sobre todo en el poder seleccionar aquellas situaciones que nos van a permitir ser
eficientes y eficaces a la hora de desarrollar las actividades en lo cotidiano, ¿no? Y esa es una de las uniones que se debe de forjar cuando estos dos términos se conjugan. Muchas gracias. Julio César Esquer, ¿anda por ahí? Sí, maestra. Julio César, eres el primer hombre, mira, al que le pregunto. En tu ensayo, muy bueno, muy bueno, igual que Gracias. todos, habla sobre una visión holística de la educación. Ujú. ¿Por qué? Pues estuve, antes de iniciar el ensayo, revisé los conceptos principales que nos puso, que era epistemología, psicología, pedagogía. Los revisé, entonces yo los entendí como que iban de cierta manera escalonados, pero al mismo tiempo se complementaban para entender lo que es la educación en su totalidad. Explicándome un poco, o sea, la epistemología trataba de dar a entender la parte formal de la educación. La pedagogía daba esas técnicas de enseñanza para nosotros como profesor o el pedagogo, pues transmitir ese conocimiento o enseñar, ¿no? Y finalmente la psicología ya se ocupaba como en los casos particulares de cada alumno. Entonces, todo esto llevó como una educación holística, pues a una conjunción de todos los términos para conformar lo que es el proceso educativo. Porque pues eso es holismo, pues la suma de todas las partes da un todo que no funcionaría si estuvieran por separado. Sí, muchas gracias. Y el término holístico viene a sustituir de alguna manera en el modelo constructivista de la educación el término de integral. Hasta antes del constructivismo, el término que utilizábamos los maestros, a mí ya me han tocado vivir 4 reformas en su desarrollo como profesionales, siendo tan jóvenes, créanme que les van a tocar muchas más, porque en mis tiempos las reformas de pérdida duraban 6 años y ustedes acaban de tener una reforma con Peña Nieto de la mitad hacia el final y luego ya tienen ahorita una reforma encima con el nuevo gobierno federal. Entonces ya llevan 2 y tienen muy poquitos años de servicio. En mi tiempo, pues como les digo, me tocó vivir 4 o 5 reformas y hablábamos, llegó el momento en el que decíamos una educación integral y realmente nos llenaba de satisfacción a los maestros porque hablar de una educación integral era que íbamos a sumar lo pedagógico, lo psicológico, lo sociológico, lo educativo, el conocimiento, la práctica, lo teórico, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad nos funcionó, pero después llega el constructivismo, ya con el plan y programa del 2011 para educación básica, y nos dice, no, es que ya el término ese ya está superado. Ahora tenemos que pensar en la educación desde un carácter holístico, como nos dice Julio. Y entonces se parece muchísimo a esto, que era una educación integral. Pero la diferencia es que lo integral es como sumar cajas o paquetes al individuo. Y lo holístico es que ahí está lo psicológico, lo sociológico, lo pedagógico, el conocimiento, etcétera. Pero en lugar de ser como una especie de escalones, se convierte en una espiral ascendente, en donde las situaciones que de lo pedagógico no solamente se van a relacionar con lo psicológico o lo educativo en un momento independiente, sino que esa espiral nos permite relacionar lo educativo con lo psicológico y pedagógico a lo mejor al mismo tiempo, no en diferentes momentos. Y a esto nos da una visión mucho más amplia y mucho más conceptual de lo que la educación es y de lo que podemos lograr en el ámbito de la educación. Me parece que esto no va a cambiar el concepto holístico de la educación, no debe de cambiar, a menos que venga otro concepto
que lo supere mucho más grandemente, ¿no? Hasta ahorita no he leído que haya algo que lo sustituya y por eso es que todavía se sigue rescatando en los escritos. Pero bueno, acuérdense que ayer mencionábamos que ya vamos caminando hacia un paradigma de explicación del aprendizaje distinto, que es el conectivismo. A lo mejor ahí van surgiendo otros términos que nos expliquen cómo se relacionan todas las ciencias que van vinculándose en lo educativo y para que sea cada vez mejor para nosotros como maestros, para los estudiantes e incluso para los padres de familia y la sociedad. Muchas gracias, Julio. Mirna. Aquí estoy, maestra. Desde el punto de vista de lo etimológico, tu ensayo menciona un doble origen etimológico. ¿Nos compartes esta parte, por favor? Bueno, dice que tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido como complementario o antimónico, según la perspectiva que se adopte, ¿no? Y que viene de los términos educere y educare. Educere significa conducir fuera de, dice que se debe de extraer desde adentro hacia afuera. Y que desde esta posición, pues la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto, de lo que ya tiene, ¿no? De lo que ya le, podríamos decir, es innato, lo va a desarrollar. Y el término educare tiene el significado de criar, alimentar, y dice que se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar al individuo. Que ahí serían las teorías, las técnicas, la pedagogía, todo eso que, herramientas que tenemos para poder llevar a cabo nuestra labor. Muy bien, excelente. Entonces, esta ambigüedad radica en tratar de explicar cómo es que el individuo aprende, ¿verdad? Así es. Desde lo de adentro o desde lo de afuera. Y esto nos lleva a relacionarlo con dos psicólogos o por lo menos dos sujetos teóricos que en la actualidad siguen siendo vigentes para nosotros y que los mencionaron. Francisco Ortiz, mencionas tú lo que es Piaget-Vygotsky. ¿Qué nos puedes mencionar sobre ellos con respecto a la postura como dentro del ámbito de la psicología, al servicio del comprender cómo aprende el estudiante? A ver, hay que aprender. Ándale, ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Es interesante lo que he venido escuchando cada uno de ustedes en sus lecturas y sus observaciones de ensayo. Referente a lo de la psicología, como comentaba usted y preguntaba maestra doctora Teresita, recordaba mucho lo que en su momento el maestro Horacio nos comentaba en la normal, que una educación, un aprendizaje, al momento de ser asimilado por nosotros como individuos, ¿entendido?, generaba un cambio de conducta, ¿sí? Y ese cambio de conducta, cada vez que nosotros obtenemos una información, fuese de quien fuese, porque ese es otro parámetro que yo manejo por ahí en lo que les comentaba en el ensayo, ¿sí?, que la educación no es específicamente formal, programada, como viene en una presentación de PowerPoint por ahí, un comentario, una observación. La educación la recibimos a diario, constantemente, ¿sí?, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos, abuelos, vecinos, inclusive de cualquier persona que encontrásemos en la calle, en una plática, una charla. Aprendemos y tenemos educación. Esa educación la vamos formando, la vamos asimilando y vamos teniendo un cambio de conducta. ¿Cómo es que tenemos nosotros ese cambio de conducta? ¿Dónde nos damos cuenta que tenemos ese cambio de conducta? Cuando esa información, cuando la asimilamos, la hacemos propia, ¿sí?, nos da en nosotros mismos una seguridad para podernos expresar, hablar,
resolver inclusive situaciones que se nos presentan en la vida. Constantemente, diariamente estamos aprendiendo, constantemente estamos teniendo problemáticas a nuestro alrededor en nuestras vidas y constantemente tenemos esa capacidad personal para poder resolver afrontando esa problemática que se nos presenta, ¿sí? Eso es lo que yo he sentido, lo que he asimilado, lo que yo he entendido de lo que viene siendo precisamente la educación. Cuando estamos aprendiendo y estamos teniendo esa seguridad con el paso del tiempo, le llamamos madurez, ¿sí? Por eso los que ya tenemos algunos años, ¿sí? Y que seguimos en su momento los consejos de nuestros abuelos, pues manejábamos la sabiduría de ellos, el conocimiento de ellos, las palabras de ellos, es la sabiduría de la sociedad, ¿sí? Que muchos psicólogos, muchos pedagogos, muchos intelectuales le han rebuscado y buscado y analizado, inclusive, como bien lo comentaba una compañera por ahí, respecto a lo que es la educabilidad y educatividad, palabras que nuestro idioma de español nos permite jugar con muchos expresiones, ¿sí? A final de cuentas nos lleva a lo mismo precisamente. Educatividad, educabilidad, pues no es otra cosa más que el autodidactismo a final de cuentas, ¿sí? Un autodidactismo que nosotros en la normal, en 1991 al 95, que es cuando yo egresé, su servidor, ¿entendido? Lo manejábamos mucho, lo expresábamos mucho, ¿sí? Ahora, el autodidactismo constantemente, la Secretaría de Educación y Cultura lo maneja como un parámetro de cuál es nuestra, inclusive como maestros, función de estar teniendo esa habilidad, esa competencia, precisamente para nosotros mismos, ¿ok? A comprender, a analizar, ¿sí? A adquirir información constante y nueva. ¿De dónde? De cualquier recurso que teníamos en aquel entonces, pues los libros. Hoy en la actualidad, pues bueno, la tecnología por medio de San Google, como decían por ahí, ¿entendido? Se obtiene mucha información y la tienen a la orden del día por medio de sus equipos tecnológicos. En fin, no sé, maestra Teresita, si con esto le doy respuesta a lo que preguntaba. Sí, muy bien, gracias Francisco, muy amable. Sí, sí, y bueno, retomando lo que dice Francisco, lo que dice Mirna, bueno, así como dentro de la etimología hay esas dos concepciones, de decir, cuando se aprende, cuando explicamos el conocimiento desde lo interno y lo explicamos desde lo externo, pues tenemos esas posturas dentro de la psicología también. Quien nos dice que se aprende desde lo interno, que es Piaget, y quien nos explica que se aprende desde lo externo, que es Vygotsky, ¿verdad? Entonces vemos cómo aquí se va conjugando y cómo se va tejiendo y entrelazando esos constructos teóricos y ese paquete de conocimientos, y por eso es que la etimología, la psicología, la pedagogía nos permiten ir comprendiendo el fenómeno de trabajo que nosotros tenemos, que es el ámbito de lo educativo. Y muchas gracias. Es Fernando Armenta. ¿Por ahí anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, en tu escrito hablas sobre lo ético de la humanidad. ¿Qué nos quieres compartir o qué idea, desarróllame la idea de por qué la educación tiene un aspecto ético de la humanidad? Bien, en primera instancia, pues se entiende la educación como una especie de perfeccionamiento del ser humano. Y cuando hablamos de perfeccionamiento, yo lo relaciono mucho la ética con la estética, con todo aquello que hace bello al ser humano desde el pensamiento, desde la conducta y desde todos los sectores que son analizados por las ciencias, que ya las han venido mencionando, la psicología, la sociología, la pedagogía. Entonces, desde ese punto de vista es que yo menciono la ética
como un fin, no solamente desde el punto de vista ambiguo que puede entenderse así. Yo creo erróneamente, porque incluso el mismo conocimiento, el mismo saber, tiene su apariencia en cuanto a la ética y la estética que debe de concebirse, ¿verdad? Porque un aprendizaje, si no es ético, un conocimiento, si no es ético, tiende a, pues, a degenerar tanto a la sociedad como a la persona, como a los sistemas educativos. Entonces, desde ese punto lo mencionaba. Y al inicio del ensayo mencionaba algo semejante en cuanto a la ética de nosotros como docentes, porque este dato de entender qué significa educación pareciera una palabra de parvulitos, pero no, o sea, nos vuelve otra vez, nos regresa al origen y a pensar realmente, Fernando, como docente, ¿qué estás haciendo? ¿Es ético? No, realmente llegó un momento en el que estás reproduciendo lo que te está dando el sistema educativo por cuestiones políticas y no estás generando esa función como docente de un ser pensante para construir otro ser pensante con un ambiente adecuado. Eso sería, maestra. Muy bien. Sí, y mira, retomo esta parte que la desarrollas tú en tu ensayo. Bueno, hasta lo que llevo leído ahorita no lo he visto en otro espacio, porque dices algo que hoy por hoy tendríamos que retomar. Y en tu disertación ahorita mencionas puntos muy importantes. En la reforma de plan y programas del 75, no lo viví como maestra, lo viví como alumna. Recuerdo que ahí empezaron a quitar lo que era la ética, estética y la lógica, que estaba desde secundaria, preparatoria y en las universidades, ¿no? Y bueno, por aquel entonces yo creo que tendría que unos 10 años, soy del 66, más o menos como unos 10 años por allá, del 75. Entonces, ¿vale? Entonces, recuerdo que mi papá platicaba con mi mamá y le decía, verás lo que va a pasar dentro de unos pocos años, ahorita que están quitando estas materias, decía mi papá, tan importantes para el ser humano. Vas a ver lo que va a pasar dentro de algunos pocos años. Vamos a tener una sociedad en donde a nadie le importe lo que le pasa al otro, en donde si puedes aplastar a uno para salir tú adelante bien, en donde las reglas de convivencia social ya no van a importar. No, nos vamos a volver unos salvajes, decía mi papá, ¿no? Y bueno, 10 años como que, ¿de qué habla mi papá, no? Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, fui comprendiendo lo que mi papá decía. Y llegó un momento que yo dije, bueno, pero la estética tiene ¿qué tiene que ver? La ética sí la entiendo y la lógica también. Pero es lo que menciona Fernando, o sea, la estética no es solamente de la belleza del exterior del ser humano, sino de la belleza del interior también. Y esa se refleja a partir del manejo de las escalas de valores que nosotros tenemos. Una escala de valor no pretende decir que tus valores son mejores que los míos o los míos que los tuyos, sino simplemente comprender cuáles son esas pautas de conducta y de interacción con la sociedad que tienes a partir de los estándares valorativos que tú tienes. Aclaro, en la época de mi abuela, una escala de valores era casarse, tener hijos, cumplir con las labores del hogar y ser una buena esposa. En el de mi mamá, en la época de mi mamá, ya era estudiar, a lo mejor no una carrera larga, pero sí estudiar, trabajar, pero en el momento de casarse, bueno, ya incorporarse al hogar y criar a los hijos. Son escalas de valores muy parecidas, si se fijan, nada más que en el tiempo de mi abuela y de mi mamá, pues cambiaron las prioridades. En mi tiempo, estudiar era algo fundamental, estudiar algo, una carrera que te pudiera proveer de recursos económicos y de cierto grado de independencia.
Y mi papá decía, porque si no te sirve con el que te casas, lo avientas mucho allá, ¿saben dónde? Y tú puedes ser autosuficiente, ¿no? Cuando con mi mamá fue muy machista, entre comillas, y con las hijas ya no. Entonces, después era formar una familia, tener hijos, pero sin abandonar el trabajo. Entonces, son los mismos valores, pero con órdenes diferentes. Y hoy por hoy, que puedo ser mamá de muchos de ustedes, estoy segura que ustedes tienen una escala de valores en donde también incorporan el estudiar, el formar una familia, el tener hijos, pero sin embargo les están dando prioridades distintas. Y esto de la ética, la estética y la lógica, entonces, al quitarlos de los currículums, pues realmente sí se ha visto un impacto de una descomposición social. Y entonces Fernando también lo dijo, hay que volver al origen. Y el volver al origen significa volver a hacer un tejido social desde la educación para volver a traer esos aspectos de convivencia social en un mundo en donde estamos teniendo que mediar la educación a través de los medios digitales. Tarea muy complicada, no poco fácil para nosotros como docentes. Muchas gracias. Patricia Guadalupe Figueroa. Por ahí la tenemos a Patricia. Sí, maestra. Patricia, ¿nos puedes comentar? En tu escrito hablas sobre los conocimientos neutrales y que son necesarios. ¿Por qué? Porque es necesario que el individuo genere también conocimientos neutrales. Porque mi ensayo yo lo estuve relacionando, o sea, me enfoqué también en el concepto aquí en México. Entonces, ahí hablábamos de que los conocimientos que tienen que ejercer en el... Me parece que te está pasando lo mismo que a mí ayer. Se está cortando mucho tu... para que sean funcionales en sociedad, o sea, no tanto... Listo. A ver, Lupita, otra vez, porque como se cortó mucho. Yo creo que había inestabilidad en la conexión de internet ahí. Les comentaba que en mi ensayo yo lo enfoqué aquí a aplicarlo aquí en México, yo lo aterricé aquí. Entonces, en el apartado que menciona la maestra, dice que con los conocimientos del ser humano se ha vuelto insensible ante diversas problemáticas humanas, resultando así una serie de conocimientos que no son neutrales ante las necesidades de la población. Esto, según el ensayo que yo realicé, era de que no basta con dotar al alumno de aprendizajes académicos, sino también lo que buscamos es desarrollarlo que sea funcional para la sociedad, que pueda atender fines económicos y que pueda atender también fines académicos y participar activamente en grupos sociales para que así pueda evolucionar correctamente la sociedad. Excelente, excelente. De hecho, hubo un eslogan que creo que trascendió el simple concepto de eslogan, que era educar para la vida. Y el educar para la vida no es otra cosa más que los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las competencias que tratamos de construir dentro del aula, pues trasciendan esas cuatro paredes. Y se hablaba muchísimo de qué me sirve un niño, y esto acúsome, maestra de segundo año, y les puse 50 sumas en un examen a mis niños de segundo grado, 50. Y entonces resultó cansado, algunos empezaron a llorar a la mitad, etc. Me habla la directora en aquel entonces y me dice, siéntate, Teresita. Ok, ¿qué pasó? Maru, ¿por qué les pusiste 50 sumas y 50 restas en el examen? Pues para saber si saben sumar y restar. Y bueno, pues, que no, para darte cuenta, si aprendieron a sumar y restar, te bastaría con unas 2. No sería suficiente. Entonces hago, pues sí. O sea, si saben sumar y restar, lo van a hacer con 1, con 2, con 3 o con 50, pero el caso con 50 es que es muy cansado para ellos, que son niños de 6, 7 años.
Y ahí me cayó como un balde de agua. Yo recién egresada de la normal, ¿no? Y entonces pensé, bueno, ¿cuánta razón? Y luego me dice, ¿y les preguntaste qué harían ellos si llevaran un billete de 50 pesos y van a la tienda y compran algo de 20? ¿Cuánto les va a quedar de feria? Pues no. Y entonces, ¿de qué te sirve que te contesten bien las 50 restas si cuando los manden a la tienda, en lugar de traer 30 pesos de feria, le llevan a su mamá 10? Y entonces son esos aprendizajes que a lo mejor uno cuando está en la normal, no, como que no le va cayendo todos esos 20, pero ya cuando estás en la práctica docente, entonces vas pensando, bueno, ¿y para qué quiero una acumulación de información? Así como dice Lupita, si esta no va a trascender las aulas, esas 4 paredes, ¿verdad? Y como hoy por hoy los maestros nobles como ustedes sí tienen mucho más cuidado de que esas construcciones trasciendan las 4 paredes. Y eso es algo muy importante y muy necesario. Betty Rodríguez. ¿Anda por ahí, Betty? Sí, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Betty, cuando tú analizas el fenómeno educativo, ¿de qué manera lo relacionas con tu profesión, que tú eres trabajadora social? ¿Cómo relacionas tu desarrollo profesional dentro de lo educativo, Betty? Bueno, mire, dentro de la relación que yo le doy en base a las funciones que realizo, es el tener la cercanía con los alumnos y con los padres de familia. Porque sabemos pues que la educación a través del tiempo, pues es el motor de la transformación y la evolución del ser humano. Entonces, ese contacto directo que tenemos con los alumnos, con los padres de familia, que a veces es de manera individual y de manera subgrupal, a través de visitas domiciliarias, a través de escuela para padres, es donde sabemos y ahí tenemos el conocimiento de cuál es el entorno familiar, social de cada uno de ellos. Entonces, de esa manera lo vamos puedo decir, lo vamos relacionando pues a él. Muy bien, muchas gracias. Aquí es donde podemos ver cómo un profesional alterno a lo educativo nos puede apoyar tanto a los docentes, porque en el caso de el trabajador social que está inmerso en un USAER o en un CAMP también, nos puede brindar información que hoy por hoy los maestros nos resulta muy complicado recopilar. Hace 3 o 4 décadas atrás, el docente tenía una posibilidad de ir a las casas de sus alumnos y rescatar lo que estaba pasando dentro de esas casas. Si eran 10, 20, 30, 40, había grupos de 50. Mi abuela materna fue profesora y ella nos contaba que tenía 60 en el grupo y que había unos que eran mucho más grandes que ella, ¿no? Porque ella estaba dando clases por allá a los 15 años. Y sin embargo visitaba todas las casas para poder ver cómo convivían, qué nivel económico tenían, el nivel educativo de los papás, lo sociológico. Hoy si queremos ir a visitar a uno de nuestros estudiantes, nos van a cerrar la puerta y nos van a decir que sí, que andamos haciendo ahí, que si queremos andar de chismosos viendo a ver cómo viven las criaturas, ¿no? Entonces, necesitamos de apoyo de otros profesionales de la educación para que nos brinden, en algunas ocasiones, cuando los casos son muy extremos o tenemos una dificultad muy grande, para que nos ayuden a comprender lo que está viviendo ese estudiante y ver que el fenómeno educativo no se refiere nada más al proceso de la enseñanza o del aprendizaje, sino que también involucra los estados emocionales de los estudiantes, los niveles socioeconómicos de los padres, etc. Bueno, Maestra, ¿mandé? maestra.
Disculpe, nada más como un comentario, ya ahorita a lo que comentaba el maestro Francisco, sobre la educación, la formal, la no formal y la informal, que considero yo también pues muy importante, ¿verdad? Para todo este proceso. Y lo que comentaba ahorita usted, en relación a conocer ese contexto social y familiar, que también es muy, muy importante. Entonces, esa es toda mi intervención. Muchas gracias, Betty, muy amable. Y mira, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Betty, tú me das pie para la siguiente pregunta, y bueno, más que pregunta, participación del siguiente maestro, que es el primer ensayo que leí que menciona los tipos de educación fue el de Jacinto. Y ahí yo quiero que nos compartas, Jacinto, cuál es la participación que el docente tiene en estas tres formas que tenemos los seres humanos de interactuar con lo educativo. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. A todos también. Pues primeramente, maestra, la formal, pues lógicamente es la de las escuelas, ¿no? Los centros de trabajo, que es por la misma naturaleza de la integración. Ahí, maestra, ahorita se mencionaba hace rato de romper ese paradigma. No es solo ser reproductores, pero no nada más en la escuela, sino también en la sociedad. Ahora, ahí, pues nosotros, según la ley actual, pues somos agentes sociales de cambio, ¿no? Pero ese concepto, pues yo creo que ni las mismas autoridades lo tienen definido y lo tienen ya implementado. Entonces, ahí, pues sí hay esa discrepancia con el nuevo rol del docente, de pasar de ser un reproductor a ser el mediador entre el conocimiento y el alumno. Entonces, en ese sentido, mientras sigan habiendo reformas educativas, pues yo creo que eso no va a llegar tan fácil. También mencionaban de la reforma educativa anterior y la actual. Pues yo la veo igual, nada más una palabra ahí que se quitó. Y pues en ese sentido es en mi participación de que no es tanto el ser reproductor, sino más bien el ser mediador entre el alumno y el docente, pues, pero atendiendo obviamente también de las nuevas exigencias en las características de las sociedades actuales. No sé si respondí la pregunta, maestra. Gracias, Jacinto. Sí, y hoy por hoy vemos esas tres formas de educación, ¿verdad? La formal, que ya nos compartes, que es la que mediamos nosotros como docentes, ya sea desde la presencialidad o desde la virtualidad o desde en línea o a distancia. Y luego está la informal, que es aquella que les está llegando a nuestros estudiantes ahorita por diferentes vías de comunicación. Conectivismo. El conectivismo, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio, y que realmente no estamos ahí para poder ver que las cosas estén ocurriendo como esperamos. Y luego está la no formal, que esa es una educación muy, muy bonita, porque es la que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? En la interacción de lo cotidiano. Y estos tres momentos o estos tres tipos de educación, pues están inmersos en nuestra práctica docente. ¿Y por qué? Porque la viven los niños. Y los niños la llevan y la reproducen en las escuelas o en los espacios donde podamos convivir con ellos. Bueno, pues muchas gracias. Quienes en este día no pudieron participar porque no les hice una mención en específico, lo van a ir haciendo a lo largo de estos 3 días más que faltan. No voy a dejar sentido a nadie, a todos les voy a preguntar. Así, a partir de lo que yo lea de sus escritos, de sus trabajos, de sus actividades, quiero mencionar
que hubo algunos 9, porque hay que tener mucho cuidado con cumplir con el formato que se solicita, tanto en lo que es la edición, que aquí implica el número, el tipo de letra, número de letra, las portadas, en las portadas tenemos que destacar el logotipo de la institución y luego escribir el nombre del curso, el nombre de ustedes, el nombre de la actividad que van a realizar, el nombre del asesor o facilitador y la fecha hasta el final. Estas son las características que lleva la portada. Busquen el logotipo del 6, pueden ahí en las redes, en la web, escriben 6 y luego le dan imágenes y ahí se lo van a encontrar. Van a encontrar 2, uno que solamente vienen las siglas 6 y otro que dice 6 y luego abajo dice Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54. Cualquiera de los dos que coloquen es permitido y adecuado, pero váyanlo utilizando dentro de sus presentaciones, de las hojas de presentación que usen. Ya van a ustedes a tener una segunda asignación, que es la elaboración del PowerPoint a través de la investigación de varios autores. Ya incluyan la portada de alguna manera oficial que se aceptan ya para trabajos de doctorado, ¿ok? ¿Cómo van con la actividad de ponerse de acuerdo para tener pareja para hacer el PowerPoint? Estuve leyendo en el grupo B que ahí habían algunos desparejados. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo van? ¿Ya todos tienen pareja? Pues yo ando a buscar. Mirna se cortó. Yo ya andaba buscando, pero ya encontré, hice pareja con Lupita de Obregón. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que Carlita también le faltaba. Carla Raimundo. No, ya maestra, ya tengo también. Sí, ya. Bueno. Bien, perfecto. Que fue las que fui leyendo ahí, ¿no? En el grupo B, maestros, en el grupo A, ¿ya tienen su pareja para trabajar el PowerPoint? Betty, Francisco, Blas. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, Juan Carlos, Manuel, Raúl, Ramsés, Marco Antonio. Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Creo que yo había entrado también. Manuelito, ¿ya? Aquí está mi compadre Manuel conmigo, maestra. ¿Mande? Aquí está. Manuel Vidal con Marco Antonio Gracias, pareja. Ok, muy bien. Perfecto. Carlos, también está ahí Carlos Moreno, por ahí lo vi. Bueno, no se me queden sin pareja, por favor, para que puedan desarrollar el PowerPoint. Vamos a retomarlo rapidito para asegurarnos que sí, que no hay ninguna problemática. Permítanme. Maestra, una pregunta. Adelante. La rúbrica que nos enseñó ahorita está en la plataforma. Ahorita la voy a subir. Okay. Sí, ahorita la voy a subir. Gracias. Aquí está. Voy a compartirles. Maestra, disculpe, la rúbrica para elaborar el PowerPoint también nos las podría subir, por favor. Oh, sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, para que ya vean cuáles son los parámetros que se van a tomar en consideración. Me parece muy bien. De hecho, voy a subir todas las rúbricas, todos los instrumentos de evaluación que ya tengo diseñados para aplicar a cada uno, para que lo conozcan. ¿Les parece bien? Ahora sí ya voy a poder compartir porque ahorita no había puesto el icono de la plataforma y no me salía. Ahí está. Miren, en esta parte abajo de Syllabus voy a hacer un expediente y ahí voy a colocar los 5 instrumentos de evaluación que tengo ya diseñados y le voy a colocar para que si es una rúbrica para el ensayo, si es una lista de cotejo para el PowerPoint, si es un cuadro de evaluación para las diferentes actividades y ustedes las van rescatando
aquí abajo de sílabus voy a colocar esa carpeta y así la voy a titular Instrumentos de Evaluación, ¿sale? Para que ustedes las puedan ir recuperando conforme vayan haciendo las asignaciones. Aquí, bueno, aquí ya coloqué la clase de ayer, quedó casi en 1 hora por ahí, yo creo que hoy también. Por si alguien no entró el día de ayer y quiere ver cómo está la explicación, el encuadre y todo eso. Le corté toda la primera parte política, ¿eh? No crean que se la dije. Y el día de hoy vamos a trabajar con el PowerPoint sobre investigaciones. Voy a repasar un poco esto. El trabajo es elaboración de un resumen de lo asignado. Como apoyo pueden tener este blog que habla de los subtemas del tema número 2. Después de tomar esas notas o resumen, van a diseñar un PowerPoint en donde incluyan la portada, datos biográficos de cada teórico en una sola diapositiva. En esa misma diapositiva pongan alguna fotografía para poder identificar físicamente al teórico. Aportes a la educación más significativos, solo aportes. No vamos a escribir qué le pasó en su vida, ni tampoco cuántos escritos hizo, o en qué se basa su teoría, en lo general, sino, porque hay muchos de ellos que no solamente aportaron en lo educativo, sino en diferentes ámbitos de la vida. Aquí nada más nos vamos a ir a buscar la aportación que ellos hicieron en educación. Y una vez que hayan detectado eso, entonces van a mencionar en el sistema educativo mexicano, en el que todos estamos trabajando, cómo se relaciona cada aportación teórica. Si tenemos a alguno de estos autores que habla sobre la laicidad en la educación y cómo el Estado debiera de estar separado de esos conocimientos basados en la religiosidad, en los dogmas, etcétera, entonces nosotros vamos a tratar de ubicar y decir, bueno, este autor, su principio de laicidad se encuentra reflejado en el artículo 3º constitucional, porque ahí nos dice que tiene que ser gratuita, laica, pública y hoy de excelencia, ¿verdad? Y bueno, ¿mande? Sí, cierto, Pestalozzi va a caber ahí. ¿Verdad? Entonces, si nos encontramos otro autor y que habla sobre cómo la importancia de desarrollar la sensibilidad en el alumno para que pueda tener empatía y esto le permita ser un individuo socialmente activo en su medio, en su cultura, bueno, dentro de planes y programas, ¿dónde lo puede ubicar? Pues ahora tenemos por ahí que tenemos la educación socioemocional como una parte fundamental de este currículum obligatorio. A la par que está el currículum flexible, tenemos que el currículum obligatorio nos habla sobre la educación socioemocional. Y así vamos a ir buscando de esos aportes de cada uno de estos teóricos en cuál parte de nuestro sistema educativo se puede vincular, porque créanme que todos tienen vinculación, ya sea en el artículo 3º, en planes y programas, en el perfil de egreso, en niveles educativos, en los libros de texto, en la pedagogía que estamos utilizando, en el tipo de evaluación que se propone dentro de nuestro país, en los procesos de promoción, cómo un alumno pasa de primer año a segundo año, en los actores del fenómeno educativo, que estaríamos hablando padres de familia, alumnos, docentes, autoridades educativas y la sociedad en general, o en la infraestructura. En cualquiera de esos aspectos vamos a tratar de ubicar los aportes significativos a la educación que estos teóricos tienen. Y una vez hecho esto, bueno, lo vamos a colocar aquí en añadir envío. Les sugiero que utilicen diseños de diapositivas muy sencillo, de ser posible el que viene en blanco, porque entre más complejo sea el diseño de la plantilla, más pesado va a estar y va a ser más complicado que pueda instaurarse dentro de la página. También las fotografías, traten de bajarla, finalmente va a ser una por autor, traten de bajarla en la mínima resolución que se pueda
para que no entorpezca a la hora de subir el archivo. Si aún así llegaran a tener problemas para subirlo, conviértanlo en PDF. El formato de PDF es mucho más amigable en cuanto a que reduce la cantidad o el peso del archivo. Pero si no, y pueden subirlo en PowerPoint, súbanlo, por favor, ¿sí? Me devuelvo para acá. Una duda. Adelante. Mencionó una diapositiva. ¿En una diapositiva se integra toda la información o es una diapositiva para la imagen, la parte biográfica muy pequeña y las aportaciones, y en otra podemos asignar la relación que tiene con todos los elementos del sistema educativo mexicano? ¿O cómo es? Correcto. Una para que consense la foto, los datos biográficos más importantes y su aportación a educación. Y en una aparte, cómo se vincula la vinculación con el sistema educativo mexicano. ¿Cuáles son o a quiénes vamos a buscar? Vamos a buscar a Rousseau, Pestalozzi, Froeber, Herbert, Dewey, Montessori y De Croix. ¿Ok? Estos son los que van a formar parte de esa presentación en PowerPoint. Son 7. Y si dijéramos 7 por 2, son 14 diapositivas, más la presentación y una conclusión, andarían entre los 16 aproximadamente. Aquí hay un material de apoyo, lo voy a desplegar. En ese material de apoyo ustedes van a encontrar PDFs, que son de los autores que están ahí. Los pueden utilizar si gustan. Si no, pueden buscar en la web. Si van a utilizar uno de estos y no viene al final la cita, hay dos opciones de mencionarlos en las referencias. Es mencionar que forman parte de la antología o del material proporcionado en plataforma, o capturar el nombre del PDF, pegarlo en el buscador de Google, darle buscar y ahí va a aparecer el PDF y lo pueden copiar el link y llevarlo a referencias como si fueran referencias electrónicas. Pero sí es importante mencionar las referencias porque ustedes se van a dar cuenta que dentro de la plantilla de evaluación este es un elemento que también se toma en consideración. Bien, por mi parte es lo que el día de hoy traigo planeado, traía dentro de mi agenda para trabajar con ustedes. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Adelante. Yo tengo una duda, maestra. Carla. ¿Tenemos que enviarlo en el transcurso de hoy o puede ser mañana antes de las 4? Entre hoy y mañana. Ah, ok. Muy bien. Sí, sí. Gracias. Igual los ensayos, ¿de acuerdo? Que no me falte ningún ensayo. Si alguien trae el ensayo pendiente, súbalo, por favor. Necesito ver cómo van progresando en cuanto a sus construcciones. Mande, Julia. Ay, disculpe, maestra, yo aún no tengo pareja. No sé si alguien esté solo, me voy a incluir a otro equipo. A ver, ¿todos ya tienen pareja? ¿Sí? Del grupo B. Sí, porque luego tengo chicos muy incluyentes en el A y van a querer que se vaya para allá, pero ella es del B. La podemos adoptar, Katia y un servidor, si no hay más. Ok. No, ¿cómo que si no hay más, Fernando? No, o sea, no hay nadie solo, si no hay nadie solo. Ah, bueno, ándale pues, con los brazos abiertos. Muchas gracias. Perfecto, Okay. Muchas gracias, Fernando. André. ¿Fernando y quién? Y Katia. Katia Navarro. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, Julia, ¿te pones de acuerdo con ella? Carmen, Julia, por favor, ahí en el WhatsApp, ahí vienen los números de cada uno de ellos. Para que... Claro que sí, maestra, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra situación a tratar? Maestra. Dime, Jacinto, adelante. Nosotros hicimos una tabla donde vienen los aportes y en un
en un espacio, y en el otro viene la relación con el sistema educativo mexicano. ¿Así está bien o tiene que ser escrito? ¿Y la tabla, cómo está construida? Lado izquierdo, los aportes de cada personaje, y el lado derecho, con qué aspecto del sistema educativo tiene relación. Ok, y esa tabla la pusieron al final. No, en cada uno de los personajes. Oh, ya entendí, ya entendí. Sí, no hay ningún problema. De hecho, tú sabes bien que a mí me encantan las tablas. A mí me parece un medio fabuloso para poder transmitir o para poder compartir algún conocimiento o algo, ¿no? Entonces, si lo quieren poner como una redacción incluida, o si lo quieren agregar en una tabla, cualquiera de los dos son recursos aceptables, siempre y cuando sea correcta la vinculación, ¿de acuerdo? Ya se dieron cuenta que sí leo todo parejito. Ya vi ahí que a algunos se comen puntos y comas, se van a poner gorditos, verán, a algunos les faltan mucho los acentos, chavos, los acentos. Piensen, no es lo mismo ¿cómo estás vieja? A decir, ¿cómo estás vieja? O ¿cómo estás vieja? Y es una coma nomás lo que cambia el sentido de esa frase simple y sencilla. Pues así, o una ortografía por ahí, a veces muy apuraditos y copiamos y pegamos y se nos olvida que hay que citar a quien lo dijo. Tengo un buscador, entonces cuando me mandan un escrito, lo que hago es que le aplico el buscador y me brincan aquellos párrafos que están copy-paste, que no, o sea, pueden ser, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando lo citen o lo pongan entre comillas y luego ya le den una desarrolladita con sus propias palabras. No fui muy exigente ahora, hoy, porque era el primer trabajo, pero es muy fácil poner ese buscador para saber quién copió. Luego les va a dar clases el doctor Enrique Mungarro, evaluación educativa. Y ahí luego les platicará sobre su teoría de los copy-paste. Entonces, ánimo, van muy bien. Estoy muy contenta con el grupo. Y este tejido entre juventud avanzada y juventud, me parece muy interesante. Creo que va a ser de mucho provecho para todos. Los maestros jovencitos que andan por aquí nos van a refrescar muchas cosas a los que ya hemos andado por otros senderos, pero que muy seguramente la vida nos va a volver a ubicar en las aulas. Y entonces esto es refrescarnos para volver a emprender con bríos y con mucho gusto nuestra tarea educativa. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Ya no hay otra duda, pregunta o comentario. Sí, una. Maestra. Blas, le damos la palabra a Diana y luego tú. Ok. Ay, mi duda es chiquita, maestra. Es que estaba aplicando las tecnologías para complementar la información de los autores y me puse a ver videos. Entonces, nomás en las referencias lo pongo como medio electrónico y ya lo pongo como video en las referencias. Tomas el link que aparece en la parte de arriba, en donde está el buscador, lo seleccionas, lo copias y lo mandas a referencias electrónicas. Ah, bueno, ok. Gracias. Cuando estamos usando referencias electrónicas, lo más adecuado es colocar el link que aparece en el buscador y acompañarlo con un guión de la fecha en que se consultó. Miren, ese es un dilema que hay. Si nosotros entramos en la web y buscamos y nos aparece un PDF, generalmente creemos que vamos a citar el PDF como viene ahí, o si es un Word, o si es un texto. Eso sería una bibliografía. Una bibliografía es que tengo el libro, o tengo la revista, o tengo el documento gráfico, ¿no? Específico. En cambio, ahorita que estamos trabajando mucho en la web,
Entonces, lo que aquí opera es la referencia electrónica. Y así sea una investigación, un PDF, un Word, un video, cualquiera de esas cosas, lo indicado es seleccionar en el buscador el link, darle copiar y llevarlo y pegarlo, pero hacerle un guión y poner la fecha en que se consultó. Porque recordemos que hoy por hoy la información está evolucionando día con día. En mi generación, la información podía durarte años así, intacta. Hoy puede cambiar, ya no digo de un día para otro, de la media hora para la otra ya cambia. Entonces, si solamente dejan el link y por alguna causa, soy muy curiosa, voy y lo checo mañana, pasado mañana, y veo que no dice ahí lo que ustedes me mencionan, entonces voy a pensar, no citaron de manera correcta. Pero si ustedes me colocan la fecha en la que la consultaron y ya no está ahí esa información, entonces lógicamente quiere decir que ya cambió. Por eso es importante agregar la fecha. Ok, por ejemplo, si fuera hoy, va a ser el link y consultado en 20 de diciembre del 2020. Perfecto. Ok, gracias, maestra. De nada. Blas. Sí, muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Disculpe, nada más una duda. En esta ocasión nos toca trabajar en pareja, en Vinas. Mi pregunta es la siguiente. El trabajo, el producto que vamos a elaborar, ¿se tiene que subir individualmente o con que lo suba uno de los dos que participan en la pareja basta? Excelente pregunta, Blase. Excelente pregunta. Para efectos de calificación, si lo sube una persona, yo le voy a dar la calificación a los dos. ¿Por qué? Porque es el producto de ambos. Pero voy a hacer el señalamiento en comentarios, que es donde se hace la retroalimentación, y voy a escribir, por efectos de calificación y trabajo en Vina, se te asigna la calificación. Sin embargo, es indispensable que en tu espacio de plataforma también coloques el archivo correspondiente. ¿Por qué? Porque es la manera en que demostramos que los dos hicieron el trabajo y que los dos lo anidaron en su espacio de plataforma. Entonces, tiene que ser los dos. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta técnica, teórica o de cualquier tipo? Maestra, buenas tardes. A mí me quedó una duda del total de diapositivas. ¿Van a ser 2 por autor nada más, entonces? Sí, 2 por autor, porque en una van a poner los datos biográficos, su fotografía datos biográficos, fotografía y qué aportación significativa tiene para la educación. Y en otra van a escribir cómo se relaciona esta aportación significativa con algún elemento del sistema educativo mexicano. Ok, gracias. Entonces serían 14 más la portada 15, más las conclusiones 16 y las referencias 17. Gracias. Ahora sí me voy a fijar, no, más de 17 ya las voy a sancionar. No es cierto. Maestra, yo tengo otra duda. A ver, adelante. Nosotras estamos haciendo el trabajo, pero describimos un poquito más los que son las aportaciones de los teóricos. Y en el elemento del sistema mexicano con el que se relacionan, nada más le pusimos ahí a qué elemento se relacionaba, no lo describimos. ¿Es necesario que lo describamos o está bien así? Es necesario describirlo. Quizás esa es la parte, no quizás, es la parte más importante y fundamental del trabajo. Porque finalmente los datos biográficos, la aportación o la fotografía, pues la podemos encontrar y localizar cualquiera de nosotros y en cualquier momento. Pero la construcción de esa vinculación entre esa aportación teórica con la parte del sistema educativo, eso sí me interesa mucho conocer. Ver cómo lo están relacionando y sobre todo que justifiquen por qué dicen que se basa, que lo encontramos en el artículo 3º o por qué dicen que está en planes y programas. Es la sustancia del trabajo radica precisamente en eso. Ok, gracias. ¿Alguien más me decía por ahí? ¿No? Bueno. A ver, déjenme darle vuelta a la hoja para ver a los demás. Ok.
Recuerden que los que no pudieron participar el día de hoy, los tengo ya aquí anotaditos porque el día de mañana sí les va a tocar hablarnos de su investigación. Y las que para el día de mañana ya estén en plataforma, y si le corresponde participar a Manuel Vidal, por ejemplo, desde aquí yo la voy a desplegar para que nos comenten. No vamos, si le toca a Manuel y a su pareja, le voy a decir específicamente con qué autor van a trabajar, para que no sea muy repetitivo, que no sea muy cansado y poder tener una mayor oportunidad de participaciones de todos, ¿de acuerdo? Ya te avisé, ¿verdad, Manuel? Sale. Bueno, pues un abrazo para todos, cuídense mucho, hay que seguirnos cuidando. Si en nosotros está no salir, hay que quedarnos en casa. Y un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 4. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Mañana. Gracias. A las 3, 1, 2, 3, bye.